Muy buenas noches, que Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gloria sea al Señor. 8 días después estamos nuevamente aquí con los estudios de la palabra del Señor. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por los hermanos que siempre están pendientes de las transmisiones, los hermanos que están también dando los estudios, los hermanos que están predicando los domingos. Gracias a Dios la iglesia no se ha detenido, la iglesia sigue adelante a pesar de las restricciones y a pesar de lo que estamos pasando actualmente durante todos estos meses. Seguimos adelante. La iglesia no se detiene, seguimos estudiando la palabra del Señor, seguimos en el conocimiento y en el crecimiento de la palabra del Señor. Estos estudios nos van a ayudar a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente y a edificar la iglesia. En esta noche estaremos viendo el estudio de la palabra del Señor en el libro de Colosenses, epístola o carta del apóstol Pablo. La epístola o carta del apóstol Pablo a los colosenses. Recordemos que esta se compone de 4 capítulos y 95 versículos que son de mucha edificación para cada uno de nosotros. La cual fue escrita por el apóstol Pablo mientras éste se encontraba en prisión. ¿Por qué se encontraba en prisión en Roma el apóstol Pablo? Muchas de sus prisiones que tuvo por predicar a Jesucristo, por predicar el evangelio, por predicar la salvación que es solamente a través de Jesucristo. Él escribió esta carta para animar, para exhortar y para advertir a los colosenses acerca de los falsos maestros y las falsas enseñanzas que se estaban dando dentro de la iglesia de los colosenses. El apóstol Pablo, recordemos, no fue el fundador, pero él se mantenía pendiente de los hermanos. Epafras recibía las instrucciones del apóstol Pablo cómo debía de conducirse la iglesia. La iglesia se componía de gentiles y de judíos, y esto estaba generando una confusión, estaba generando conflicto, estaba provocando de que muchos quitaran su mirada de Jesucristo y quisieran implementar las obras para poder obtener la salvación. Como lo vimos en pasajes anteriores, Cristo era suficiente, Cristo, estábamos completos, pero en los colosenses habían algunos que decían que era Cristo más obras. Y esto estaba causando conflictos, confusión. Una mezcla de la ley del Antiguo Testamento con la gracia que es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. El regalo de nuestro Señor para salvación. Mucho tiempo después de estar fundada la iglesia en los colosenses, surgió una peligrosa herejía conocida como gnosticismo. Yo lo busqué y gnosticismo quiere decir doctrina religiosa, esotérica, herética, que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que pretendía, dice, y que prometía a sus seguidores conseguir conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que les conduciría a la salvación. Por algo el apóstol Pablo mandó esta carta para decirles a los hermanos, como lo vimos en pasajes anteriores o estudios anteriores, mirad que nadie os engañe y que en Cristo estamos completos. Pero aún persisten los falsos maestros y persiste la amenaza de que la iglesia en Colosenses sea desviada por las malas enseñanzas y no por las enseñanzas o buena doctrina del apóstol Pablo, de la salvación que es solamente a través de Jesucristo. Habían rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, herejía, legalismo, la circuncisión la querían implementar, la alimentación, lo que tenían que beber, comer, días festivos, días de reposo y aún la adoración a los ángeles. Y la carta del apóstol Pablo es dirigida a ellos precisamente para aclararles todas estas cosas. Colosenses 2:16 al 18. Acompáñeme a la palabra del Señor y vamos a leer. Por tanto, dice el 16, Pablo hablando a los colosenses, por tanto nadie os engañe en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Los falsos maestros querían imponer o prohibir algún tipo de alimentación, de bebida, de días de fiesta o de guardar el día de reposo. Esto lo querían implementar en algunos casos y prohibir otras cosas. El libro de Levítico, capítulo 11, del 1 en adelante, y Deuteronomio, capítulo 14, el versículo 3 al 21, nos dice de cuáles animales se podían comer y cuáles no se podían comer. Esto en el Antiguo Testamento. Pero recordemos que los colosenses ya no estaban bajo la ley. Los colosenses estaban bajo la gracia. O sea, no estaban obligados a abstenerse de cosas que comer o de qué beber. De prohibirse también, de prohibirle días de culto, prohibirles días festivos, incluso hasta abstenerse de comer ciertos animales. Por ejemplo, de comer el cerdo. Animales que habla el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio. Mateo 7:11 nos dice a nosotros en el Evangelio de Mateo, dice que no lo que entra en la boca del hombre le contamina, mas lo que sale de la boca del hombre, esto lo contamina. Entonces no es lo que ellos querían implementar, que era lo que tenían que comer o lo que tenían que beber. Eso lo estaban implementando, entonces también eso estaba causando división, confusión en la iglesia. También les prohibían días de celebraciones religiosas como la Pascua, el día de Pentecostés, los tabernáculos. Eso usted lo encuentra en Levítico 23 y Números 28:16. También el día de reposo. El día de reposo debían de guardarlo como una obra de la salvación. Y en los evangelios, puede anotar usted ahí, lo busca con calma, en los evangelios, en Marcos 3 del 1 al 4, ahí usted encontrará qué era lo que hacía el Señor Jesucristo en los días de reposo. Él nos da el ejemplo de las cosas que sí se debían de hacer y no se debían de hacer. Y la palabra del Señor es clara y nos dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cosas que los colosenses estaban siendo confundidos, que debían de guardar ciertas cosas para poder obtener la salvación, y no solamente la salvación a través de Jesucristo. El 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Jesucristo, es de Cristo. Dice la palabra del Señor, todo lo que es sombra, dice, de lo que había de venir. Hebreos 10:5. Vamos un momento a Hebreos 10:5 para aclarar este versículo. Hebreos 10:5. Al 10. Vamos a leer un momentito. Dice la palabra del Señor así. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces le dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo, primero sacrificios y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. El apóstol Pablo le da a entender a los colosenses que todos los sacrificios del Antiguo Testamento para el perdón de pecados fueron cumplidos
en Jesucristo y no tenían que estarse apegando a las obras de la ley. Usted lo ve muy claro aquí en el 10:8 diciendo: sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley. Todas estas cosas se hacían para el perdón de pecados, holocaustos, sacrificios y ofrendas. Pero los colosenses, el apóstol Pablo les dice: ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, dice, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnalidad dentro de la iglesia. El apóstol Pablo advierte a los colosenses que no permitieran que los falsos maestros y sus falsas enseñanzas y sus falsas doctrinas les engañaran con perder sus bendiciones, sus galardones y hasta la salvación. Ponían en duda la salvación que era solamente Cristo, poniendo por obras. Y acordémonos que Efesios 2:8 y 9 nos habla acerca de que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Promovían también la adoración a los ángeles, práctica que está completamente prohibida en la palabra del Señor. Usted puede buscarlo ahí con calma en su casa y leerlo. Mateo 4:10, Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis capítulo 22 versículos 8 y 9. Cosas como estas que se practicaban en la iglesia de Colosas, en vez de acercar a los colosenses a Dios, a Jesucristo, lo que realmente estaban provocando era lo contrario: apartar a los colosenses de la gracia de Dios, o sea, apartar a los colosenses de Dios y hacerlos cumplir obras que ya Jesucristo, con su muerte, resurrección, ya Él había cumplido. En nuestros días seguimos lo mismo. Muchas sectas, denominaciones religiosas, falsos maestros se levantan dentro de nuestras iglesias para seguir entorpeciendo el avance, el crecimiento y la unidad del cuerpo de Cristo. Ejemplos: no comer carne. En algunos, igualmente que el Antiguo Testamento, no comer el cerdo. ¿A cuántos se les antojan unos chicharrones bien buenos ahora? Pero hay sectas que le dicen a usted no puede comer ese tipo de carne, no puedes tomar café, que le quiten el café a alguien por aquí, imagínense qué enojo después. Guardar el día de reposo, muchos guardan el día de reposo. Hoy, 2020, en nuestros días, en nuestros tiempos, pasó en el tiempo del apóstol Pablo, está pasando en nuestros tiempos. No dejar de hacer transfusiones de sangre. Hay sectas, hay religiones que prohíben de que usted pueda transfusir sangre, que usted pueda donar sangre a un familiar, cuando la palabra del Señor dice que la vida del hombre en su sangre está. Y hay sectas y hay religiones que dicen que no se puede hacer. Falsos maestros, falsas enseñanzas, como en los tiempos del apóstol Pablo, como el tiempo de los colosenses, se viven hoy en día. Gracias a Dios por la sana doctrina. Gracias a Dios porque tenemos la palabra escrita. Y gracias a Dios porque hay hermanos y pastores que aún enseñamos como lo hacía el Señor Jesucristo y como lo hacían los apóstoles. Hoy en día no debemos dejarnos engañar por falsas religiones, por falsas sectas, por falsos hermanos que se nos filtran diciéndonos que es Jesucristo más obras. En Jesucristo estamos completos. No necesitamos hacer las obras. Necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Claro que necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Pero el abstenerse de comer y de beber y de guardar el día de reposo y de hacer ciertos cultos o ciertas actividades religiosas, esas cosas son las que el apóstol Pablo le decía a los colosenses que ya
no tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque están en Jesucristo. Espero que esta noche el Señor Jesucristo le haya hablado a su corazón como me habló a mí, y sigamos estudiando la palabra del Señor, sigamos escudriñando la palabra del Señor, porque la Biblia dice que mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. Pero aquí está la palabra del Señor, aquí están los maestros, aquí están los predicadores que queremos enseñar la sana doctrina. Que Dios me les bendiga, que pasen muy buenas noches. Hasta luego.